Nuestra invitada de hoy ha construido una trayectoria que la ha llevado a participar en numerosas producciones de cine, televisión, series y animación, conquistando al público con la calidez, la versatilidad y la fuerza de su interpretación. Hoy tendremos la oportunidad de conocer no solo a la actriz y actriz de doblaje. Con ustedes, Alicia Vélez. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos nuestros queridísimos escuchas de Enlace Unila. El día de hoy les habla su servidor, David Figueroa Vilchis. El día de hoy, afortunadamente, no me encuentro solo, sino que me acompaña una gran persona y sobre todo una gran actriz, especialmente de doblaje. El día de hoy me acompaña Alicia Vélez. Alicia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias, muy bien, ¿y tú? Yo estoy muy bien y especialmente estoy muy agradecido que tú, que eres una persona bastante ocupada, hayas encontrado un hueco en tu agenda para venir aquí a platicar con nosotros, alguien de tu gran trayectoria. Es un placer, muchísimas gracias por invitarme. Que cuando estuve investigando un poco de tu trayectoria, me quedé impresionado que aunque no hay una diferencia tan grande de edad, tienes más tiempo tú de experiencia laboral que yo de vida. Es increíble todo el trabajo que has tenido. Siendo tan joven, realmente, ahora sí que eres como el meme, ¿no? Pedimos experiencia laboral de 20 años a la gente que tiene 20 años. Es impresionante toda la trayectoria que has tenido en tan poco tiempo. Estoy impresionado. Muchas gracias. Bueno, me gustaría comenzar un poco con, más o menos, ¿recuerdas cuál fue el primer día en el que entraste a un estudio de doblaje? No recuerdo el primer día, pero recuerdo, o sea, porque el primer día en realidad es que fue desde antes de nacer, todo el embarazo de mi mamá, pues yo estuve ahí, ella seguía trabajando normal, cuando yo nací me llevaba a los estudios, ahí me amamantaba entre llamados o a veces durante los llamados, cuando hacía teatro también en los camerinos. Hay una foto muy bonita de cuando ella estaba haciendo Antígona de... Ay, no me acuerdo de quién es Antígona, pero es una obra griega. Y está en los camerinos amamantándome. Entonces, en realidad, yo desde siempre he estado en los lugares de trabajo en los que estaban mis papás. Pero eso, recuerdo toda mi infancia estar tirada en el piso de una sala de doblaje en el lado del actor haciendo tarea y yo en silencio absoluto escribía, trabajaba, todo. Pues es que fue, no mi patio de juegos porque no jugaba ahí, pero fue mi casa desde que nací. Wow, es impresionante que justo a lo que iba, que tú creciste viendo a tu mamá y a tu papá trabajar. ¿Hubo algún momento en el que tú hayas dicho, yo quiero hacer esto, yo quiero dedicarme a esto? ¿O simplemente un día cuando no te hayas dado cuenta ya estabas dedicándote a esto? Un poco de esto, un poco del otro. En gran parte fue la segunda, porque pues sí, yo empecé, mi primer trabajo como actriz de doblaje fue Boo de Monsters, Inc. Tenía 2 años. Después de eso sí seguía haciendo doblaje, pero era pues circunstancial, porque siempre se necesitan niños y al final toca a los hijos de los que están, o sea, de los actores. Pero en algún momento yo dije, como que no quiero hacer esto, como que no me encanta, algo se siente raro y me salí y mis papás no me obligaron a hacerlo, era simplemente si me gustaba y si no, no. Después de eso me di cuenta como a los 12, que en realidad yo sí quería hacerlo, sí me gustaba, lo que pasaba era que no tenía el entrenamiento correcto, me explico, tenía toda, o sea, tenía experiencia, claro, tenía tablas, y tal, pero nunca nadie me había dicho, mira, este es un libreto de doblaje, se lee así y así y así, porque es muy diferente a uno de radio, a uno de tele, a uno de cine. Entonces tenía yo que aprender eso, la terminología, la jerga, el protocolo. El protocolo sí ya me lo sabía. O sea, yo ya sabía cómo se entraba a una sala con respeto, se dice sí señor, sí señora, se saluda ingeniero, ingeniera, directora, tal. Pero me faltaba toda la parte técnica de, pues de hecho, la actividad de hacer doblaje, que tuve que adquirirla después, cuando yo me di cuenta de esto y le dije a mi papá, oye, ¿me puedo meter a tu curso? Porque siento que sí quiero hacer doblaje, pero pues nunca me han enseñado cómo se hace, nomás confiaron en que ya aprendí. Y así fue. Justo ahora mencionabas que Boo fue tu primer personaje que muchísima gente escuchó. ¿Qué tanto recuerdas de esa grabación? Porque estabas muy pequeña. Nada.
absoluto. Me encantaría acordarme porque supongo que fue una grabación muy bonita, supongo, o sea, para mí es muy importante, obviamente, eh, y me encantaría acordarme, pero la que se acuerda muy bien es mi mamá porque ella es la que me Ujú. acompañó. Y de ese día no hay fotos ni nada porque no iba mi papá, porque él creo que tuvo llamado ese día. Entonces, él era el que tomaba las fotos normalmente, él era el de la cámara y tal. Y mi mamá, pues ese día estaba cuidándome. Entonces, no hay registro de que yo haya Híjole. hecho eso más allá del crédito en la película. ¿Cómo cuántos años tenías más o menos en esa película? 2 años, Sí, dos estabas muy años, chiquita. bebé. Y, por ejemplo, tenías 2 años, pero ¿en qué momento creciste y te cayó el 20 de que millones de personas te habían escuchado en esa película? No estoy segura si alguna vez estuve, o sea, es que no recuerdo haber tenido ese momento. Creo que solo siempre he sabido que lo hice, y más bien llegó un momento hace muy poco. O sea, yo diría que darme cuenta de la magnitud de ese trabajo hace 4 años, ponle, porque, pues, al final es lo que he hecho toda la vida, es lo que han hecho mis Ujú. papás toda mi vida, y, pues, es como quien crece en una familia de zapateros. Es lo que conoce, es lo que se hace, listo, ya está. Y si nadie le hace ver la importancia de su trabajo, es difícil que uno se dé cuenta. Entonces para mí hubo una persona en específico que me hizo darme cuenta de que lo que hago no solo sí es importante, sino que además es muy valioso y, y es grande dentro de, pues, lo que podríamos pensar. Yo lo tenía concebido no como cualquier cosa, pero yo no tenía dimensionado el tamaño de trabajo que a veces uno hace y quizá no le daba todo el valor que tiene, hasta esta persona me lo hizo ver. Sí, porque una película importantísima que hasta la fecha muchísima gente sigue viendo, una de las más memorables de Pixar, que muchísima gente sigue esperando qué pasó con Boo. Esperamos Y algún día nos resuelvan esa duda. ay, También por ahora favor. que, sí, justo que mencionas que tus papás se llevan dedicando a ser actriz de doblaje desde hace mucho tiempo, me gustaría preguntarte si por el hecho de ser tus papás a lo mejor eran un poco más exigentes contigo o eran un poco más relajados, ¿cómo era la situación en el estudio? Mm, en el estudio, es que ellos siempre son estrictos en el estudio. Estrictos en el sentido de perfeccionistas, no estrictos Ujú. de rudos o nada. Ellos son muy alivianados, de hecho, son muy amables, son muy lindos con el actor que esté en el atril. em, pero sí buscan lo más cercano a la perfección que se pueda en el trabajo. Entonces, son muy detallistas, son muy específicos con lo que están buscando y, y pues sí, o sea, esto influyó directísimamente en el cómo yo me desenvolví tanto en el medio como fuera de él. Soy una persona muy perfeccionista, me frustro muy fácilmente y todo esto es pues a raíz de que los vi hacer estas cosas y que yo dije, es que sí se puede, yo estoy viendo cómo se puede hacer la cosa prácticamente perfecta, entonces vámonos, porque si se puede, lo vamos a hacer. Em, Como papás, sobre todo mi mamá era mucho más estricta. Yo creo que es porque pues pasábamos más tiempo con ella. Y Ujú. con todo y que ella también tenía, o sea, trabajaba de tiempo completo y todo, pero por X o Y pasamos más tiempo con ella, incluso en llamados. Era muy rara vez yo acompañé a mi papá a llamados en empresas, siempre estaba con mi mamá. Em, pero sí, recuerdo que en casa, en cuanto a la escuela, calificaciones, nunca me pidió una calificación en particular, pero que me Que te fuera fuera bien, que bien, ¿no? ajá, y eso. Y mi papá es que no era estricto de la manera tradicional. Mi papá nunca gritó, nunca nos levantó la mano, nada, pero era muy claro en la tele, los juegos,
todas estas cosas que te gustan son privilegios y te los tienes que ganar haciendo primero lo que corresponde. Entonces, era eso, me inculcaron disciplina, me inculcaron respeto al trabajo, etcétera, pero también gozarlo, porque yo los veía disfrutar enormemente lo que hacían y entonces esa combinación siento que salió bien. Qué bueno, porque, bueno, ahora también que mencionas mucho cómo fue estar con tu padre, ¿qué tan difícil fue romper este estigma de nepotismo y hacerle ver al mundo que tú estás ahí por tu talento y por la persona que eres y no por haber sido hija de o pariente de? Ahora sí que como quien dicen, lo importante no fue solamente llegar, sino mantenerse, justamente. Total, claro, porque al final, pues si lo quieres ver así, yo empecé ya con un estelar para cine. Em, pero al final creo que la que tenía que quitarse esa idea de nepotismo o de privilegios de... Órale, tronó bien feo el cielo, perdón. No, no se escucha. De privilegio de haber nacido ya en una familia de actores con un nombre grande, digámoslo así, pues era yo misma. Yo creo que muy poca gente tenía expectativas de ese tamaño sobre mí, porque al final ya se la saben que los hijos de los actores hacen doblaje en algún momento, porque se necesita un niño, una niña, que cubran esto o no sé qué, bla, y no siempre se terminan dedicando a eso. O no siempre terminan siendo igual de buenos que sus papás, porque los que decidieron ser actores fueron sus papás. Ellos llegaron ahí y nosotros llegamos aquí, pues, porque ellos se juntaron, pero creo que en el medio se tiene muy claro que la vocación de un hijo de actores no necesariamente tiene que ser la actuación. Entonces, en realidad nadie esperaba nada de mí. Y en el mejor de los sentidos lo digo, porque no había grandes expectativas, no había... Esa presión, ¿no? Eso, no había presión, no había una sombra, pero yo me la puse y yo me la creí y me la compré durante muchos años, hasta que me di cuenta de que me la estaba poniendo yo solita y que nadie me dijo, nadie me preguntó, nadie me presionó. Y fue muy liberador. Wow. O sea, a la fecha hay gente que cree, sobre todo en el fandom, de pronto sí. Por ejemplo, cuando me quedé con el personaje de Ranma en el remake de Nepo Baby no me bajaban, pero duró 15 días. Sí, bueno, has demostrado a base de talento y esfuerzo que al final del día estás ahí porque tú tienes un talento como actriz. Y al final del día creo que eso es lo importante. Y ahora, volviendo a este tema, ¿cuál fue para ti el papel que te hizo sentir yo soy actriz de doblaje? Uf. Ay, qué buena pregunta. Esa nunca me la habían hecho. Uf, ahí me siento halagado como periodista. Total, es que además tiene mucho trasfondo, porque no es solo un decir ya hago doblaje, sino porque te podría decir esto de ni mona, pero no es cierto. Antes de eso yo ya sentía que era actriz de doblaje. ¿Cuál fue? Yo creo que fue Charlie en Bumblebee, Hailee Steinfeld. Okay. ¿Por qué? De entrada porque fue creo que fue el primer theatrical que yo hice después de Boo, el primer estelar que me tocó hacer en cine. Y además yo estaba ahí empezando la carrera de actuación. Tenía 19 años. Y recuerdo que todo lo que estaba aprendiendo en ese primer año de la carrera, lo apliqué en esas sesiones de grabación, porque fueron varias sesiones. Lo grabamos en, creo que 4 o 5 llamados. Y sí, yo creo que podría decirse que después de esa película fue que yo empecé a sentirme realmente actriz de doblaje. Y antes solo decía, hago doblaje, pero no me llamaba actriz. Wow, qué gran película de Bumblebee. A mí en lo personal la vi hace tiempo, me gustó. ¿Algún personaje que tú personalmente consideres que te haya costado mucho haber sacado? Gloria de 3%. Es una serie que no muchos conocen, pero es muy buena. Es brasileña. Es un mundo postapocalíptico
realismo postapocalíptico. Está buena. Pero al final me costó mucho trabajo porque, y justo tenía la misma edad. No, ponle que empecé a los 18, primera temporada. Me costó mucho trabajo porque la verdad, pues yo siempre he sido una niña de casa. No una mimada, nunca fuimos ricos, no, nada de eso, pero sí un poquito fresa. O sea, la verdad, no me ha tocado, o sea, ahora tal vez sí, pero en ese momento no me había tocado duro. La había tenido relativamente fácil toda la vida, si bien no con lujos, pues todo chido, todo cubierto, cómodo, más que cómodo. Y esta chica, el personaje, resulta que viene de muy abajo, que es una morra que tiene que pelearse por la comida todos los días, que de dinero ni hablemos, y que además en este mundo postapocalíptico les plantean la posibilidad de un paraíso si se ganan un lugar en este lugar que se llama Altamar, y les venden la idea de que es una isla maravillosa donde van a vivir 17 veces mejor y tal. El chiste es que pues no llenaba yo el personaje porque tenía que ser mucho más fuerte, mucho más ruda, mucho más vivida de lo que yo estaba en ese momento. Ahora, fue bellísimo porque hubo una segunda temporada y yo justo para la segunda ya estaba en la carrera de actuación, ya tenía tal vez no las vivencias de Gloria, pero sí herramientas actorales que me permitieron habitar esos lugares sin necesariamente ponerme en los pies del personaje yo. Fue muy bello. Wow, qué difícil es cuando tienes que hacer un personaje que es completamente lo opuesto a cómo eres como persona. Me imagino que es difícil, ¿verdad? Es difícil, pero es lindo. La verdad a mí sí me gusta mucho cuando me sacan de... A ver, creo habitual, que ¿no? Actualmente ya soy más aventurera, ya soy más rebelde. Yo era muy ñoña de la primaria a la prepa, inicios de la carrera, yo fui sumamente ñoña. No me arrepiento de nada, pero no era esta persona que soy hoy. Entonces, hoy ya puedo abordar esos personajes con otros ojos. Y hablando justo de esos de personajes, ¿hay algún momento en el que hayas rechazado personajes justo por lo mismo o por alguna otra situación? No, en realidad creo que yo nunca he rechazado un personaje. Me ha llegado a pasar que por tiempos o por fechas o por algo no se pudo concretar que yo lo hiciera, pero que yo dijera, no quiero hacer este personaje, no, nunca. O sea, da igual el personaje que te pongan, tú lo aceptas. Sí, porque al final, si el director o directora me eligió, me seleccionó a mí para este personaje, es porque considera que el personaje me va. Entonces, lo que sí me ha pasado es que me cambien sin decirme que voy. Estoy consciente, mientras grabo el personaje digo, es que no me queda, pero pues uno pone lo mejor. Y ya después, cuando sale el proyecto, me he dado cuenta, ay, me cambiaron. Bueno, pues ya está. Y eso tampoco tiene que ver, no quiere decir que uno sea mal actor, simplemente pues el personaje estaba en mis cast y listo. ¿Y ha habido alguna serie en la que tú hayas participado y te haya tocado un personaje que tú al inicio pensabas, este personaje va a pasar desapercibido, pero que resulta que termine siendo uno de los más queridos de la serie? Sí, Foo Fighters, FF de JoJo's Bizarre Adventures. Okay. Y justamente fue otro personaje que yo no solo es que, o sea, no sé si pensé cómo va a pasar desapercibido o ya, pero yo lo que sentía era que no me iba la mona, que no le iba mi voz, que no le quedaba. Y ya yo no tenía ni idea de lo grande que era además la franquicia de JoJo's, hasta que en mi primera convención resultó que mucha gente me dijo que le gustaba mucho ese personaje y yo dije, ¿cómo crees? O sea, si me quedó horrible. Y resulta que no. Después ya tuve muchas caídas de 20 que entendí por qué no le iba o por qué yo sentía que no le iba, bla, 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 pero finalmente es muy bello que ni siquiera es un personaje principal, digamos, pero es uno de los más queridos de esa temporada al menos. Ok. Ya mencionábamos que, bueno, Boo fue posiblemente o ha sido uno de tus papeles o personajes más conocidos que has hecho,
Pero algún personaje que tú hayas hecho que consideres que la gente lo quiere mucho, que es muy querido. Mm, a ver, Sibu les gusta mucho, pero también les encanta Nimona. A Nimona la quieren mucho. Actualmente a Momo Ayase también. ¿A quién me llevan? Esos son. Yo creo que esos son los que Los más más queridos queridos. resultan. Ujú. ¿Y algún personaje que tú consideres que emocionalmente haya sido muy complicado? Emocionalmente, sí. Am, Ginny, de Ginny y Georgia. Ginny y Georgia es una serie de Netflix. Sí, sí, Muy. sí. ¿Participaste en Ginny y Georgia? Yo soy Ginny. Te lo juro, investigué casi toda tu trayectoria y no me salió tu participación. Me gustó, me vi 2 temporadas enteras y no me Ya nomás, percataste ahorita. ¿Mande? nomás te falta una. Sí, no me la he visto, me la quedé pendiente. Muy buena, sí te la recomiendo. Pero justo tú, o sea, si la viste, sabes, sobre todo la segunda temporada viene muy cargada Sí. emocionalmente para Ginny. Entonces, recuerdo al menos 2 escenas. Una donde tiene su primer ataque de pánico. Ujú. eh, la grabé en esta misma cabina, en otra casa, pero en esta misma cabina. Y me acuerdo que en ese entonces yo estaba teniendo muchas broncas de ansiedad. Y desde las primeras 3 respiraciones que yo vi que se aventó, dije, esto va para un ataque de pánico. Ok, listo, vamos, nos ponemos ahí. Y sí, o sea, entré yo en un estado, pues le igualé el tono y fue bello. La verdad, dicen que somos medio masoquistas los actores y es verdad, es cierto. Disfrutamos mucho ponernos en esos lugares porque resulta muy liberador, o al menos yo lo disfruto mucho. Eh, Fue rico, fue hasta rico poder tener un ataque de pánico controlado, Ok. medido por las reacciones y el ritmo de ella. Y me acuerdo que liberé muchísimo en esa sesión. Y otra, cuando la corta el novio, no vamos a decir qué novio, pero No vamos a hacer un spoiler. ajá, y se rompe en llanto desgarrador de por qué no hagas esto, es que no sé qué, porque sí, el otro sí la quiere mucho, nomás pues la vida es así. Esa escena sí la sufrí, me caló, me ardió, fue echarle limón a muchas heridas que yo traía. Y sí, emocionalmente Ginny es pesada porque todo el tiempo le están pasando muchas cosas muy fuera de lo común. No, además todo lo que afronta el personaje en general en su vida, desde su madre, bueno, todo, es muy complejo el personaje. Todo. Ahora, viendo tu carrera, toda tu trayectoria, veo que tienes muchísima participación en lo que viene siendo el mundo del anime. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿hay algo distinto que a ti como actriz te exija el anime con respecto a grabaciones más de este lado del mundo? Porque pues al final, hasta Japón es otra cultura, es otra Ujú. forma de vivir. Entonces, ¿el anime te exige algo distinto que a lo mejor acá no? Para empezar, la energía. La Ok. energía del anime, de la mayoría de los animes. Es que también yo no estoy tan metida en el mundo del anime como fan, como consumidora, Ujú. pero empecé a aprender a partir de que me pusieron más trabajos de anime, que hay géneros, que hay estilos, que hay tonos, bla. La mayoría de los animes que a mí me han tocado son de muchos gritos y sobre todo mis personajes son muy gritonas. Eh, Noel Silva, Momo Ayase, Ranma, eh, Nerón, etcétera. Son personajes que gritan muchísimo y eso es físicamente demandante. Eh, pero también doblar anime es difícil, principalmente por el idioma, porque si bien no todos los actores, y no es un requisito indispensable hablar inglés para hacer doblaje, pero usualmente de tanto estar escuchando materiales en inglés, por lo menos empiezas a identificar palabras, si no es que, a ver, yo tomé clases de inglés toda mi vida, pero aprender a hablar inglés y aprender inglés como lo que se dice, saber inglés, yo lo aprendí en el doblaje, porque pues lo escuchaba y tenía que cuadrar las palabras del español en ese inglés y entonces es mucho más fácil cuando uno habla el idioma. Pero japonés no hablamos,
Entonces, ¿qué pasa? Que uno tiene que empezar a identificar las pausas de los personajes, aprenderse palabritas como el demo, que espero, nani, que dices, qué pasa, o sea, etcétera. Pequeñas expresiones que ellos tienen en su cotidiano que nos puedan orientar más o menos para saber dónde voy de todo esto que tengo en el papel, dónde lo voy a acomodar en esto que estoy oyendo que no me hace sentido ni por un lado ni por el otro. Y también el anime usualmente viene desfasado el audio del video. O sea, de origen viene así, pero nosotros tenemos que ponerlo muy bien sincronizado el español. Entonces, son muchas cosas a las cuales poner atención. Es bellísimo, me encanta hacer anime, me parece, aprendo muchísimo de la cultura japonesa, porque además es una parte muy, muy arraigada de su cultura. Y el anime, el manga, porque pues sí. Y ahora que Pero mencionabas que el anime te exige mucho físicamente, sobre todo la garganta, ¿ustedes como actores de doblaje tienen alguna forma de cuidar su garganta, algo que hagan después de las grabaciones? creo que cada quien tiene su método, pero hay medidas generales. Digo, lo ideal sería, si trabajas con la voz, no fumes, no tomes muchísimo alcohol, no te enfríes, duerme bien, come bien. Al final sabemos que mantener una vida perfectamente saludable es muy difícil, a menos que te puedas quedar en casa todo el día y trabajar desde aquí y tengas horarios muy específicos. Es muy difícil. Pero lo que sí procuro es justo no dañar mi voz. Yo no fumo, sí bebo alcohol, pero procuro no excederme porque además no solamente es el consumo de alcohol, es que te da reflujo y el reflujo afecta la voz. Em, todo lo que pueda dañar mi garganta, no es mi garganta, ¿sabes? Es el aparato fonador que incluye nariz, boca, Ok, garganta, esófago. eh, es que hasta lo que comes determina si te vas a lastimar o no la voz. Porque si te da gastritis, si te da reflujo, te estás quemando todo el esófago. Es una cosa, pues al final es casi esclavizante, pero todo se reduce a cuidar tu cuerpo. Cuando lo ves de esa manera, pues en verdad es un acto de amor el apapacharte y el procurar que tu cuerpo esté bien, que tus tejidos estén bien, que no te generes acidez innecesaria, no enfriarte de más, pero si te lo tomas demasiado en serio, de pronto puedes vivir con una ansiedad permanente de no, es que no puedo salir a la esquina porque mi voz. Y no es así, o sea, al final es que hay actores y actrices que han fumado todas, bueno, mi mamá fuma desde hace muchos años y tiene una voz preciosa y la cuida y tiene una técnica perfecta que permite que a pesar de que fuma, eh, su voz esté bien y su técnica es correcta y se cuida y todo. Entonces, al final, la cosa es que cada cuerpo es diferente, pero yo, Alicia, sí he descubierto que necesito llevar rutinas muy específicas de cuidado y de salud para tener la voz que yo quiero. También es eso. Las voces raspadas pueden servir, o sea, pueden ser muy poderosas. No se trata de qué voz tengas, sino cómo la quieres mantener. Y ya ok. está. Y ahora regresando un poco, mencionabas que en el anime te tocó justo el personaje de Black Clover, Noel Silva, un anime favorito de los que me gustan. Te quería preguntar qué tan pesado fue la grabación de este anime, porque hablamos de un anime de casi 170 capítulos, 170 capítulos, fueron bastante, posiblemente el anime más largo en el que hayas participado. ¿Qué tan pesado fue todo el tema del doblaje? Fíjate que yo nunca me enteré de que eran tantos capítulos. Al principio, cuando la dirigía Angie Villa, que fue la que me dio el personaje y me lo entregó en mis manitas, em, recuerdo que grabábamos de a varios capítulos, ponle unos 4 o 5 tal vez por sesión. Después, cuando volvió la serie y la dirigió Aureliano Castillo, nos echábamos 1 o 2 capítulos máximo por sesión. No sé si vaya a salir una próxima. Ojalá.
Ojalá sí, porque la verdad me gusta mucho, la disfruto muchísimo, es un personaje precioso con un crecimiento, o sea, me parece que el arco de Noel es top, Ujú. pero em, en ese entonces yo no estaba trabajando tanto. Fue de los primeros personajes fijos que me dieron, fijos grandes. Entonces, pues quizás si yo tenía ese llamado y otro en un día, ya, eso era todo. Donde la marrana torció el rabo fue cuando empecé a tener más trabajo y entonces tenía de a 5 o 6 llamados por día. Ahí sí, ¿cómo le haces? Porque llegar bien descansado a un llamado por día es muy fácil. Tener un llamado en la mañana, otro a mediodía, otro en la tarde, otro después de comer, otro en la noche tal vez, ¿cómo llegas al último? E incluso cómo llegas al primero, porque a qué hora te dormiste el día anterior. Blan. Todo se empieza a complicar cuando uno empieza a crecer. Sí. Y bueno, mencionabas que a pesar de que haces mucho anime, no eres alguien que siga mucho como fan de, voy a ver este anime o voy a ver este otro, pero ¿hay algún anime o película japonesa animada que tú digas, me gusta mucho? No necesariamente que hayas tenido que haber participado. Me gusta mucho Los Niños Lobo, está muy bonita. Ok. Em, Me gusta mucho Dandadan, esa sí me la he echado completa. Gran anime. También, sí, es muy bueno. ¿Cuál otra me gustó? También me gusta mucho Killing Slimes. I've been killing slimes for 300 years. Es la de la bruja del altiplano. También la Ah, doblo yo. ok. Muy buena, parece muy cute. Me da mucha calma esa serie. Em, y ya en realidad es que no he consumido mucho contenido de anime, pero me gusta. O sea, visualmente me gusta Ujú. y las historias también me parecen muy, muy chidas. Ahora que mencionas justo a Adam, para aclarar a la gente, tú haces la versión de Momo Ayase de Crunchyroll, si no estoy mal. Yes. Quería preguntarte, cuando se estrena Dan La Dan, que era de los animes más esperados del mundo, sucede algo curioso que pocas veces pasa, que es tener dos doblajes al mismo tiempo, más o menos. ¿Qué dificultades hubo a grabar la versión de Crunchyroll, que salió unas semanas después, si no estoy mal, de la versión de Netflix? Que hubo Un par hasta de... como una comparativa de cuál les gustaba más. Estuvo Obvio. ahí picante el asunto. Y sabíamos que le iba a ver y sabíamos que iba a haber hate y cizaña y todo. Algo que yo rescato y abrazo muchísimo de... Pues no solo rescato, yo solo nos lo aplaudo mucho porque fue un trabajo de ambos equipos de doblaje. Es que sí, esta serie es enorme y tiene 2 doblajes y es muy famosa y a la gente le encanta. Pero entre los elencos y entre los directores y vaya, entre los 2 equipos completos, nunca jamás hubo una sola falta de respeto. Incluso comparten actores ambas versiones. No tengo claro qué personajes, pero sé que hay quienes tienen X personaje en Netflix y otro personaje en Crunchyroll y eso me parece muy chido. Em, Fue muy hermoso. Desde el principio, Azu Estrada, me acuerdo que me contactó y me dijo, güey, tendríamos que hacer contenido con esto que está pasando, tendríamos que hacer algo, y ya después lo llamamos el Momoverso, porque los fans mismos empezaron a llamarlo así, y eso, es muy bonito cómo se armó una especie de alianza, hermandad entre ambos elencos, y aprovechamos esto para crear contenido sano. ¿Sabes? Porque también yo ya estoy harta de la violencia en las redes, del hate, de tirarnos cosas entre todos, cuando podemos celebrar nuestro trabajo unos a otros y ser muy felices y ya. Entonces, eso es muy bonito. Al principio recuerdo que los fans se peleaban mucho en internet por qué versión era la mejor, cuál era la que gustaba más. Al final, en Latinoamérica veo que gusta más la de Netflix, es muy lógico, porque la de Crunchyroll viene súper mexicanizada. Sí. Eh, y eso simplemente fue pues porque nos dejaron hacerlo, porque nos dieron permiso y o sea, dijimos, va, si nos están dejando, le vamos a meter todos los chistes que se nos ocurran. Eso es algo que a mí me gusta y me encanta cuando el doblaje se mexicaniza, que dicen por ahí. A mí me gusta mucho personalmente. A mí también me encanta, pero claro, yo soy mexicana y al final va a haber personas
más abajo De de Centroamérica, de Sudamérica. Sí, todo Centro y Sudamérica no, pues no van a entender todas las referencias, Ujú. pero a lo mejor sí, y a mí me parece bellísimo, porque si podemos y hemos adoptado, por ejemplo, palabras puertorriqueñas de Bad Bunny o colombianas de Karol G, etcétera, ¿por qué no podríamos descubrir nuevos términos, nuevos chistes, nuevos insultos de un anime, de una versión de doblaje? O sea, al final, yo digo que ya lo hacemos, solamente es vamos a quejarnos de algo. Y entonces fue muy bello como, claro, la versión de Netflix es más popular en Centro y Sudamérica, pero también en esos países hay gente a quienes les gusta la versión de Crunchy y listísimo. Y Azucena y yo somos grandísimas amigas y vamos a echar cafecito y cotorreamos y de pronto hacemos contenido y ya está. Pero me gustó que cuando los fans vieron eso, que los elencos no estábamos peleados, empezaron a entrarle también a la sana convivencia y ahora tenemos gente que nos pone, amamos el Momoverso, cuando otro video, bla, bla, bla. Y a mí me gusta, yo creo que para eso sí son las redes. Eso está muy bonito, que se haya bajado el hate y haya empezado algo, una convivencia más bonita. También quería preguntarte si tú sientes que hay un actor, actriz cuya voz sienta que ya es tuya. No, no creo. O sea, es que en realidad creo que mi actriz recurrente sería Hailey Steinfeld, pero ¿qué tan recurrente? Solo la he doblado en 3 proyectos. O sea, al final Cristina Hernández ha doblado a Lindsay Lohan en prácticamente todos sus proyectos. Hay una diferencia importante. Em, no, yo no siento que tenga una actriz que sea mía. Además, digo, partiendo de que nada es nuestro, los personajes no son nuestros y simplemente somos voces recurrentes, Ujú. ya está. Y por ejemplo, entre las películas live action que has participado, ¿cuál sientes que ha sido tu papel más importante? Ay, live action. Yo diría que Nani, de Lilo y Stitch. Ok. O en caso, o sea, de películas estamos Ujú. hablando. Porque también fui Rain en Alien Romulus, pero en realidad de live action, pues eso. O Lee, pero en Hawkeye y esa serie. Ok, grandes series y grandes películas. También ahora vámonos un poquito a lo que has, quitando series, películas. Participaste, si no estoy mal, en Far Cry 6, el videojuego, haciendo el papel Sí, de Dani Rojas. eso estuvo chido. Realmente yo no me había dado cuenta hasta que chequé justo tu trayectoria. Yo soy un gran fan de toda la saga de Far Cry y Far Cry 6 junto con el 3 es uno de mis videojuegos favoritos. Y pues quería preguntarte porque si te preguntaba si Noel Silva fue un personaje complicado por todos los capítulos, Dani Rojas habla muchísimo en el juego. Ey, Entonces, ¿qué em, tan pesado fue hacer ese personaje? inicialmente fueron 18 horas de llamado, no de corrido. Ujú. Em, Creo que empezamos por un llamado de 5 horas, luego otras 6, lo fuimos dividiendo, pero eran 18 horas totales, más todos los baches que fueron saliendo después. Em, Después nos fueron agregando llamados que de 2 horas, hora 3 horas, y es que aún después de estrenado el juego seguían llegando, no sé cómo se llaman, pero pues estos paquetitos de minijuegos, DLCs. ¡Ja! Eso mero. Em, Fue muy divertido. Mi primer llamado estaba yo muy cansada, pero después ya le agarré la onda. Y es que fue difícil porque nunca me habían pedido ponerle acento a un personaje. Y este acento era una cosa ambigua, como una cosa medio centroamericana, Ujú. eh, pero que no fuera específico de ningún lado. Entonces me dijeron, hazla costeña, pero venezolana, pero cubana, pero no sé, Un combinado métele. de varios países. Ajá, y derivó en lo que derivó y listo. Yo no le digas a nadie, pero yo no soy fan de cómo me quedó ese acento, pero sí me importa aclarar que no era de ningún lugar en específico, sino Ujú. un acento de un pueblo costeño.
Ok. O sea, de un pueblo me refiero a una sociedad costeña. Ujú. Un país ajá, que era una isla, pues no sé, hacia allá lo llevamos. No fui yo fan, pero a la gente le gusta mucho y yo lo valoro muchísimo. Un gran personaje. A mí en lo personal me gustó. Ya no vi si tenías más participaciones en videojuegos, pero te quería preguntar si hay pláticas o te gustaría en un futuro volver a participar en otras sagas de videojuegos. Sí tengo, de hecho, el primer videojuego grande en el que participé fue The Walking Dead. Yo era Clementine. Ah, sí, cierto. Ujú. Estaba más chiquita. Después fue Far Cry y tengo algo en The Last of Us. Es una de las militares, pero no tiene nombres, como Militia Female ¿El parte uno o parte 2? 2. Ok. Sí. Y actualmente el que más pegue ha tenido es Valorant. ¿Sales en Estoy... Valorant? Sí, yo hago a Club. Justo se conecta porque es otro personaje que lleva acento y ese sí me gustó. Sí. ¿Pero no eres fan de videojuegos o...? Yo casi no, yo aprendí a jugar Fortnite medio mal por mi ex, pero no, o sea, pues era más para pasar más tiempo con ella y ya después de que cortamos, pues ya no. Ok. Y sí te iba a preguntar, grabar un videojuego es pesado porque suelen ser muchas líneas de diálogo. Y entonces quería preguntarte, ¿cómo cambia un videojuego respecto a una película o una serie? De entrada no tenemos imagen para los videojuegos. En una película o serie sí tenemos, Ujú. pues ya la película armada, pero como los videojuegos varios son de mundo abierto, no podemos tener pues una escena o algo en específico. Entonces tenemos una lista de frases en un Excel y en la pantalla lo que vemos es la sesión de grabación, las gráficas del programa de edición, etcétera. Em, pues es lo único que y la referencia auditiva, obviamente, escuchamos cómo lo hizo la actriz original. A veces no, hay muchas que no traen referencia y solo nos dicen tiene que caber de aquí a aquí y entonces uno empieza aquí, termina aquí, listo. Me imagino que es muy difícil eso, ¿no? No sé si difícil, pero es diferente al doblaje como tal. La localización de videojuegos es otra cosa que por supuesto implica actuación, eh, y también implica muchísima imaginación porque no estamos Ujú. viendo lo que estamos haciendo. Wow, entonces, ahora cambiando un poquito de tema, em, ¿tú crees personalmente que el doblaje latino está viviendo actualmente su mejor momento? No, No. no, no sabría decirte específicamente por qué, pero creo que no está viviendo su mejor momento. A ver, elaboro, intentaré elaborar. No sé, más bien es eso. No sé hasta ahora, desde su nacimiento, cuál haya sido el mejor momento del doblaje latinoamericano. Pero sé que no es actualmente, porque, porque yo pues lo veo desde las entrañas y veo como la mayoría, si no es que todos los actores de doblaje estamos súper estresados, súper preocupados porque no hay chamba, porque todo urge. O sea, están al mismo tiempo las empresas saturadas de trabajo y nosotros preocupados porque no hay lana. Y eso no tiene que ver directamente con las empresas, pues son muchos procesos internos y al final como son tantas empresas es difícil mantener un control sobre quién ya pagó, quién no pagó, qué proyectos sí, qué proyectos no. Eh, pero también estamos en una era en el doblaje en la que en los últimos años han surgido muchas escuelas y muchos maestros de doblaje que no necesariamente tienen lo necesario para enseñar doblaje de voz. Eh, entonces de pronto llegan a las empresas personas que no están debidamente capacitadas para el trabajo y entorpecen un poco el proceso de crecimiento de quienes sí están capacitados, porque la lista de espera es larga. Y si aparte entran personas, pues digámoslo así, que no deberían estar aquí porque
para reportarte, para empezar a reportarte, debes haber pasado por un proceso muy arduo de práctica, de aprendizaje, de autoobservación y de evaluación también, porque cuando un profesor te dice, ya estás listo para ir a reportarte, ok, entonces vas. Pero ¿qué pasa si alguien que no está preparado te dice que ya estás preparado? Ahí es donde todo se tuerce. Hay tantas opciones hoy día para aprender a hacer doblaje que muchas veces ni siquiera nos detenemos a averiguar si, pues, si son legales, si están debidamente calificadas. Y eso le hace tanto daño al estudiante como al medio. Pero por eso considero que no estamos en nuestro mejor momento y porque pues hay un sin fiesta la llegada de la IA, que finalmente ya se legisló gracias a un grupo de compañeros que estuvieron, pero pique y pique y pique piedra por lo menos 2 años para que eso se lograra. Afortunadamente ya se legisló contra la IA. Pero vaya, estamos en una etapa de cambio, estamos viviendo muchos procesos, yo no sé en qué van a derivar, me muero de ganas por saberlo, pero en el Inter todos estamos así, viendo ahí medio a tientas a ver si vamos a poder seguir viviendo de esto o a ver si mejor vamos poniendo un negocio de carnitas o a ver qué, porque de verdad es una incertidumbre muy fuerte. Caso, bueno, no sé, no he investigado mucho el tema, pero caso contrario, por ejemplo, tengo entendido que en Estados Unidos se le paga mucho mejor al actor de doblaje. Yo tampoco estoy muy enterada al respecto, pero pues de entrada es en dólares y sé que en Estados Unidos los salarios mínimos son más altos. Entonces, no me consta, pero no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y bueno, ahora justo que mencionas que la industria está viviendo un momento complicado, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera entrar como actor de doblaje? En paciencia. El primero es ten paciencia porque es un proceso muy largo. ¿Vale la pena? Sí, completamente, pero no te haces actor de doblaje en un fin de semana en un taller, tampoco en un taller de 3 meses. No, así no es. Esos son los primeros pasos. Bueno, el primer paso es estudiar actuación, después especializarte en un taller, yo diría de por lo menos 3, 6 meses, que entiendas bien lo que estás haciendo. Y después, un día, después de muchos años de estar trabajando ya en el medio, un día te levantas y dices, soy actor de doblaje, pero uno tarda. Por eso es muy importante que sí lo amen, que sí estén genuinamente enamorados de esto, porque a veces es muy frustrante. Hay días que uno se levanta y se pregunta por qué rayos no terminé la carrera de nutrición que empecé. Pero luego vas y tienes llamado y te acuerdas por qué no la terminaste, o sea, esta es mi historia, es historia real, por qué un día salí de clases de la carrera de nutrición y dije, yo no tengo nada que hacer aquí, yo soy actriz, vámonos a reportar ahorita mismo y vámonos a estudiar actuación y vamos porque aquí es donde pertenezco, muy a pesar de mí misma. Ahora quería preguntar también, ¿qué tan importante es el doblaje para el éxito de una película? Porque tenemos un caso muy positivo como Shrek, que el doblaje literalmente hizo que en México se popularizara muchísimo, pero tenemos también Sí. casos contrarios, donde no sé si tú te enteraste en esta serie de Prime Video The Voice, el doblaje inicial terminó siendo creo que de El Salvador, de un lugar de por ahí, si no estoy mal, a la gente no le gustó y al final tuvieron que rehacer el doblaje. ¿Crees? Pues es que depende. Yo creo que en México sí se consume mucho doblaje, pero hay otros países en los que no. En Latinoamérica se consume mucho doblaje. Sí. Eso estoy segura. En Europa no tanto. En Europa también. Pero de hecho, claro, hay países en Europa que es de base. En los cines proyectan las películas dobladas y ya. Ujú. Pues sí se consume. Y yo no estoy segura qué tanto influya para el éxito o no éxito de una película. Estoy segura que sí influye,
o sea, tiene que influir, porque sobre todo si estamos hablando de películas infantiles. Ok. O animadas, aunque no sean infantiles. La fiesta de las salchichas, por ejemplo. Es, claro, sin el doblaje de la fiesta de las salchichas. Definitivamente. Es. Em, pero, por ejemplo, películas como Titanic. No, porque es un pésimo ejemplo porque Titanic se pasa doblada todas las navidades. ¿En qué película estoy pensando? El Renacido, por ejemplo. El Renacido no es una película que yo considere que la gente por elección busque doblada. Yo creo que ese tipo de cine la gente va a buscarlo en su idioma original, a menos que seamos actores de doblaje y queramos ir a ver nuestro trabajo, o de plano no hablen inglés y no tengan ganas de leer subtítulos o no sepan leer, también puede pasar, o personas con cierto grado de ceguera, etcétera. O sea, hay ciertos tipos de materiales que las personas o la mayoría de las personas van a buscar en su idioma original, pero sí considero que el doblaje es muy consumido y es muy importante que exista, porque al final es eso, es una opción y todos tenemos derecho a elegir, ¿no? Ujú. Desde ahí, sin irnos a todas las funcionalidades del doblaje. Y bueno, ahora saltándonos un poquito lo que viene siendo tu trayectoria como actriz de doblaje para ir a tu trayectoria más como actriz. En las series que yo te mencionaba, que yo te vi participando, fue Las Bravas de HBO y la otra fue Gringo Hunters de Netflix, series que a mí personalmente me gustaron mucho. Quería preguntarte si hay alguna diferencia en trabajar con estas dos grandes plataformas de streaming, porque son posiblemente las dos más grandes que hay en el mundo. ¿En cuál te gustó más trabajar? ¿En cuál estuviste más cómoda? Fíjate que en cuanto a eso, lo que pasa es que, claro, estamos generando un material para estas empresas, pero al final yo trabajo directamente con casa productora. No, o sea, HBO y Netflix contratan a, te pongo de ejemplo, 1111 Producciones o WooFilm o Lemon Films, o sea, sí, contratan a una productora que va a llevar a cabo este proyecto. Y claro, Netflix paga, HBO paga, pero quien se encarga es esta cabeza. Y pues en realidad estas personas son mexicanas y es muy similar el estilo de trabajo. Sí, claro que hay diferencias. ¿En qué son las diferencias? Pues en las empresas que se subcontratan, de dónde rentamos el equipo, qué catering se contrata, qué jefes de departamento estamos contratando, porque claro, no siempre va a ser el mismo equipo en maquillaje y peinado, en vestuario, en arte, en sonido. O sea, al final, de una producción a la otra, sin importar quién sea el cliente principal, pues va a variar, o sea, va a ser un diferente staff en general, diferente crew. Y diferentes actores también, pero puede ser que yo por ejemplo, sí, hubo uno de los asistentes de dirección, se llama Guerra, ¿cómo se llama Guerra? Bueno, todos le decimos Guerra o Guerri, creo que es Héctor Guerra. Él estuvo en Las Bravas, entonces yo ya lo conocía y me lo volví a encontrar en Gringo Hunters. Entonces al final puedes acabar trabajando con las mismas personas. Ah, pues Farfán que era jefa de peinados en Anónima, que fue mi primera película. Después me tocó de jefa de peinados en Gringo Hunters también. Ok. A Farfán. Entonces al final no es tan diferente. Acabas encontrándote a veces a las mismas personas, a veces no. Es muy ameno cuando sí te encuentras a las personas porque sí se vuelve como una pequeña familia durante los meses de filmación. Son personas que ves todos los días, que te ven en todos tus estados, porque a veces son llamados de 4 de la mañana, a veces de 10 de la noche, 12 horas de llamado. Te ven llegar, desayunar, comer, cenar, vestirte, cambiarte, maquillarte, desmaquillarte, subir, bajar, llorar, hacer de todo.
O sea, hubo gente en Anónima que me vio tirada en el piso del camper de maquillaje con media nalga de fuera porque estaba enfermísima y me fueron a inyectar una penicilina. Es una pequeña familia durante unos meses. Me desvié mucho de tu pregunta principal, pero realmente no hay tanta diferencia entre una y otra productora. No prefiero trabajar con una que con otra. Simplemente son proyectos distintos, todos disfrutables a su manera, todos sufribles a su manera. Y cada uno es una experiencia completamente distinta. Pero ya aquí entre, ¿no se va a ver segunda temporada de Gringo Hunters o...? De Gringo Hunters no sé. De Las Bravas tengo entendido que ya no. No sé, porque creo que ya ni aparecía en el catálogo de Max. De Gringo Hunters ojalá haya otra. De verdad, ojalá haya otra. Me Ojalá, porque encanta. fue muy buena, fue muy buena. Sí. Ahora, preguntándote nuevamente como actriz de doblaje, ¿hay una escena en la que tú hayas llorado porque la carga emocional fue muy fuerte, que incluso a lo mejor llegó un punto en el que dejaste de actuar? Tal vez fue algo más real. No. No en estas series. Creo que no he tenido un arco tan fuerte para estos personajes en realidad. Hubo un capítulo de Lo que callamos las mujeres donde sí me rompí y sí lloré de verdad porque tocaban el tema de la muerte de un abuelito. Y pues eso a mí es un tema que sí pues es que sí cala. O sea, nadie quiere perder a su abuelito y ahí por ese lado, además de que veníamos con un día de trabajo súper pesado, pues sí me rompí. Y fue bello porque era lo que necesitaba el personaje. En algún momento, no es que haya dejado de actuar, sino que aproveché eso que me estaba pasando y lo usé para la escena. Pero es rico cuando te atraviesa y puedes solo usarlo y dejar que se vaya. Y por ejemplo, ¿hay algún personaje que la gente quiera mucho, que sea muy querido, pero tú a lo mejor sufrías grabándolo porque era muy complicado, porque a lo mejor no te gustaba? ¿Doblaje? Ajá, en doblaje. En doblaje, pues no, la verdad que no lo sufría. Con FF de Yoyos lo que me pasó fue que sentí que no le iba mi voz, pero después resultó que sí gustaba y listo. No lo sufrí. O sea, grabándolo solo era mi trabajo y ya, y me daba risa porque FF es chistosa, pero Y si, por ejemplo, el día de mañana tú pudieras volver a interpretar a algunos de todos los personajes a los que le has dado voz, ¿cuál elegirías? nice. Yo creo que sí, FF la abordaría desde otro lugar. Ok. Podría ser que Momo. Pero, o sea, me gusta hacia dónde se está yendo Momo. No es que no le cambiaría algo, pero pasó que los primeros llamados de Dandadan yo estaba muy cansada, muy agotada y no los disfruté como se debían y me gustaría volver a vivirlos y disfrutarlos. ¿Y tienes algún personaje que te haya cambiado tu forma de ver la vida, que a lo mejor te caló mucho emocionalmente, te cambió una forma de pensar, algo por el estilo? Estoy segura que varios, solo tal vez no lo tengo presente, no un personaje en específico, pero lecciones. Nimona sí fue un parteaguas. Esta frase de... Y es que esa frase sí me dolió. Los niños crecen pensando que pueden clavar una estaca en el corazón de cualquier ser diferente. Y yo soy el monstruo. Una espada, perdón. Clavar una espada en el corazón de cualquier ser diferente y yo soy el monstruo. Y dije, claro, es que ahí se resume todo. La humanidad le teme a lo que es diferente, a lo que no conoce, y entonces lo destruye. Y estamos tan educados a que lo distinto se reprime, se destruye, se niega, se esconde. Y no es así, porque al final, ¿qué es lo normal? De verdad, ¿qué es lo normal? Todos somos absolutamente distintos, adentro de nuestras cabezas, de nuestros corazones, nadie sabe qué rayos está pasando. Y justo creo que las personas que más atacan a los diferentes son los que más se identifican con ellos, los que más miedo tienen de mostrar sus diferencias. Y si vieran que afuera hay un mundo
No todos, pero habemos muchos dispuestos a abrazar esas diferencias y si no, simplemente a no juzgarlas. Creo que sí mejoraríamos la raza. Y ya para ir cerrando un poquito esta hermosa entrevista, después de tantos años prestando tu voz a cientos de personajes, ¿qué te gustaría que la gente recordara cuando escuche el nombre de Alicia Vélez? Uf, wow. Ay, Dios. Yo creo que más allá de los personajes, me gustaría ser recordada como una persona que ama, que no juzga, que abraza, que protege. Sí, que me gustaría que la gente que me conozca me recuerde como alguien con quien se siente o se sintió a salvo. Eso sería un regalazo. ¿Algún sueño profesional que te falte por cumplir? Hacer comedia musical. Sí, señor. ¿Comedia musical? Sí, teatro musical. No Ok. te sé obra en específico, pero yo quiero estar en un escenario haciendo teatro musical. Y si pudieras hablar con la Alicia de 5 añitos que recién estaba entrando a un estudio de grabación, ¿qué le dirías a esa Alicia? Que, híjole, es que al mismo tiempo le diría, no te lo tomes tan en serio, pero más bien me iría por el lado de, no te tomes la escuela tan en serio y tómate muy en serio tu vida. Tómate muy en serio lo que quieres hacer con ella. Prevé, ahorra, cuídate, no te esperes hasta que algo falle para resolverlo. Y de verdad, las calificaciones son un número y ya. Y al menos hasta los 27 años, nunca nadie jamás te ha pedido tu certificado de prepa, ni tu título universitario, ni nada. Pero sí has necesitado otras herramientas que no te enseñaron en la escuela. Y justo ahora que mencionas a nuestra queridísima comunidad universitaria, ¿qué consejo le darías a todos los estudiantes universitarios? De entrada, mis respetos. O sea, yo no terminé la carrera. Tienen unos huevos impresionantes, tienen un aguante impresionante y unas ganas de hacer lo que sea que quieran hacer, porque digo, son de distintas carreras. Tienen un empuje que yo les respeto y les admiro muchísimo. Y nada, que espero de todo corazón que así estén estudiando lo que es su vocación o no, yo deseo que sean felices, que estén tranquilos, que hagan lo que los haga sentir plenos y ya, sea lo que estudiaron o no, y disfruten esta etapa también, porque sí es bonita. Y ya ahora sí, para finalizar, me gustaría si pudieras mandar un saludo a toda nuestra comunidad universitaria UNILA, especialmente a todos los que están en UNILA Campus Cuautla, por favor, si no fuera mucha molestia. Claro que sí. ¿Quieres alguna voz en particular o solo así? Siendo un saludo de Alicia Vélez. Ok. Oli a todos mis amixes de la comunidad UNILA, especialmente a los de Campus Cuautla. Yo soy su amix Lichis Vélez y les deseo un muy feliz cierre de semestre, que nadie muera, por favor, que todos regresen al siguiente semestre y descansen mucho en sus vacaciones. Cuídense harto. Muchísimas gracias, Alicia, muchísimas gracias por haber hecho un hueco en tu agenda para venir, por prestarnos el tiempo, por platicar, porque realmente, nuevamente te lo decía antes del programa, admiro toda la trayectoria que has hecho, todo el trabajo que has hecho tanto como actriz de doblaje como actriz. Muchísimas gracias por haber venido, por haber respondido a las preguntas y por haber darnos este tiempo, este espacio aquí en Enlace UNILA. Muchas gracias, de verdad fue un gustazo. Muchísimas gracias también a todos los que nos escucharon por estar al pendiente. Vayan a seguir a Alicia en todas sus redes y estén pendientes de todos sus proyectos futuros por haber, que esperemos sean muchísimos. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente programa.